Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la, para mí, novedad de la semana, este Pendragon que nos llega de la mano de Tengu Ediciones, un título que desde que se anunció en verano llamó la atención de mucha gente, en primer lugar por la portada, espectacular. Pocas portadas se han publicado este año que llamen tanto la atención. Es un título que es serie abierta en Francia, lleva pocos álbumes, este es el primero y la edición de Tengu, como siempre, pues impecable, no se le puede poner un fallo, es nada más cogerla te das cuenta de la calidad de materiales, la portada espectacular, ya digo, detalles como este efecto plástico en parte del dibujo, lomo plano, como es normal en álbumes individuales, y muy buen papel. La edición chapó. En cuanto a los autores, esto es una obra de Legris, Delac, y Martinello. Legris es un guionista que, bueno, tenéis aquí una representación de las que se me vienen en la cabeza, Horacio de Alba y demás, y no hay que engañarse, lo que llama la atención sobre todo de este álbum es el aspecto gráfico de Delac. Delac es uno de los dibujantes franceses hoy día más espectaculares. Lo conocemos del universo elfos y enanos, pero también ha hecho conquistas y últimamente se ha publicado su Hackmoon del universo Morgoth, así que está más que representado en nuestro país, pero aquí luce un nivel altísimo. El de Gris, ya digo, es un guionista muy solvente. Lo último que yo he leído suyo fue este Lord Gravestone, también de Tengu, una obra del entorno vampírico que es muy recomendable también, tanto por el dibujo, muy bueno, como por la trama. Si te gustan las historias de vampiros, de hombres lobo, este terror gótico, pues o te va a gustar. Os dejo enlace en comentarios a los 3 álbumes de los que consta la obra. Y bueno, ya entrando a este Pendragon. Pendragon obviamente hace referencia al mito artúrico, el mito artúrico que lo hemos visto representado 1000 veces dentro del mundo del cómic. Los más veteranos y seguidores de superhéroes dentro de Marvel, con cosas como el Caballero Negro o los Caballeros de Pendragon, pero dentro del cómic europeo también lo hemos tenido un montón de veces. Camelot, Arturo, bueno, un montón de obras, incluso dentro del cómic independiente americano. Hace poco se terminó de publicar su Once and Future, del que también tenéis reseña en el canal y enlace en comentarios. Todos giran en torno a esos mitos, mitos que no son tan simples, porque lo que nos ha llegado a nosotros normalmente a la cultura popular es una historia simplificada de esos mitos que son muy complejos, muy contradictorios y que al no haber un canon, sino que hay diferentes interpretaciones, hay diferentes adiciones, cambios de personajes, cambios de lugar de los personajes en la historia, pues es mucho más complejo. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, en Once and Future, que deberías tener un conocimiento muy exhaustivo de los mitos artúricos y conocer incluso a sus personajes más, sus personajes menos importantes, secundarios, o por ejemplo la bestia buscadora, que si no sabes qué es eso, pues te vas a perder un poco. Pero aquí no, aquí digamos que coge los nombres y de forma tangencial el lugar en la historia de los personajes y crea otra cosa, crea algo diferente. Esto no es recontar una vez más la historia de Camelot y Excalibur. Para empezar, comenzamos con un mapa, y con un mapa todo mejora, decía Carlos Pacheco. Vemos a las Islas Británicas, Alba, que dividida por el muro de Adriano, y en 7 reinos, digamos, que señores feudales que luchan entre ellos la mayoría de las veces unidos de una forma tangencial o de una forma muy sutil, muy suave, por un rey al que se supone que todos siguen, pero que no es un emperador, es un primus inter pares, por decirlo. Y vemos la situación de esta Inglaterra. Nos cuentan Inglaterra un par de generaciones después del abandono de Roma. Y se nos cuenta todo. Este primer álbum, a pesar de lo que pueda parecer en las primeras páginas, tiene poca acción. Aquí nos explican la situación de la historia y de los personajes en ella. Y se nos explica desde el principio. Un narrador nos explica desde el principio de los tiempos. Es una especie de dios del caos que
batallaba con sus huestes en las tierras de Alba, de lo que luego sería Gran Bretaña. Y los hombres, divididos, apenas podían mantener a raya a estas huestes del mal hasta que el primero de los reyes, el primero que los unió a todos, ese Pendraic Ru, el rey dragón, pues se enfrentó al heraldo del caos y le venció. Le venció y la espada con la que lo hizo fue enviada a un lago para que no se convirtiera en motivo de discordia por los sucesores de este rey mítico. Ya veis que en muy pocas páginas te pone en contexto de cómo están las cosas. Años después, después de unos siglos en los que todo hubo paz, la Edad Dorada, en todas las sociedades está la Edad Dorada. El momento en el que todo iba bien, pero que se torció. Los americanos piensan en la época de Kennedy, que curiosamente la llaman Camelot, un momento en el que la sociedad iba bien, en el que la economía iba bien, habían salido victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, se dirigían al futuro, un futuro brillante en el que América guiaba al mundo hacia la libertad y la democracia, bla, bla, bla. Le pegaron un tiro a Kennedy y se fue todo al carajo. Según ellos, Vietnam, la lucha por los derechos civiles, las luchas entre los hippies, el movimiento de liberación de los negros, todo eso. Pues esto es igual, una época dorada en la que se hundió con la llegada de Roma y por fin, cuando abandonaron las islas, pues el reino quedó dividido entre distintos reyes que solo se preocupan de mantenerse en el poder, de rencillas territoriales entre ellos y defendiéndose tanto de ibernios, los irlandeses, como de los vikingos que se han aposentado en las costas orientales. Y este es lo que encontramos al principio, una estética y una sensación nada luminosa, nada que ver con las aproximaciones clásicas al mito. Yo la primera vez que tuve contacto con ello fue con el anime, que en aquel momento no sabíamos que era anime, del Rey Arturo, del videoclub. Y esto se parece más a la atmósfera de Excalibur, de John Boorman, peliculón. Bueno, pues después de estas páginas, en apenas 6 páginas de introducción para ver cómo estamos, pues empieza la historia. Y la historia empieza en un campamento, están asediando un castillo y vemos a Arturo, que aquí no tiene nada que ver con esa figura luminosa, esa figura incluso inocente, no, es un mercenario. Es un mercenario a sueldo de los diferentes reyes que participa en sus batallas y que tiene un ejército propio con una serie de lugartenientes que coinciden los nombres con los diferentes caballeros de lo que sería la mesa redonda. Vemos como Arturo busca algo más, busca un lugar donde asentarse y por eso interviene en esta guerra, una guerra que enfrenta a uno de esos reyezuelos que se enfrenta a su vecino al que prometió la mano de su hija, pero que ésta se negó, y esto dio lugar a una guerra en la que él va a participar. Eso es una excusa para que veamos movimientos de tropas, para que veamos la capacidad táctica de Arturo. Y bueno, esto también me recuerda a los principios de la película Gladiator. Ya veis, la atmósfera, el ropaje, todos. Y aquí ya entramos en la parte mística, digamos. Aquí se nos presenta a Merlín y Nimue, la dama del lago. Nimue, que vive más allá del muro, en las tierras de los pictos y que... No más allá, perdón, que vive justo debajo del muro, en tierras que nadie habita por miedo a los pictos, y a Merlín, que al igual que en otras versiones es el gran manipulador de la historia, alguien que tiene planes y que involucra a Arturo en ellos. Pero en este caso, Arturo es una herramienta para conseguir algo. ¿Qué es? Bueno, pues aquí tenemos la parte mística, los dioses han hablado con ella, le han dado la localización de la espada y, bueno, batalla, bla, bla. No quiero hablar mucho porque haría spoiler, es un tomo, es muy corto, pero este es el tono general de la historia. Hay poca mística aquí, hay poca idealización. Esto es una atmósfera medieval brutal con batallas en las que, bueno,
La gente suda, sangra y muere, y Arturo es un mercenario. Hay mucho politiqueo en lo que queda, insisto, no quiero pasar porque luego se quejan de spoilers. Digamos que hay un juego de tronos entre los diferentes reinos que hay, y Arturo tiene relación con uno de los reyes y va a intentar conseguir su lugar entre ellos. ¿Cómo? Bueno, pues a través de otros personajes que no he mostrado todavía, y a través de una serie de tramas que involucran a otros personajes clásicos del mito, a Mordred, por ejemplo. En conjunto me ha gustado mucho, ha sido una de las lecturas que más he disfrutado últimamente, porque quizá esperaba algo más convencional y me he encontrado con, ya digo, menos misticismo artúrico de Camelot y tal, y mucho más batallas medievales, juego de tronos entre reyes, muchos reinos muy diferentes entre ellos. La parte del norte del muro, la parte de los pictos, está muy chula y promete, y sobre todo las personalidades de los personajes son muy diferentes a lo esperable conociendo el mito. Ese Mordred, este mismo Arturo, el único que permanece más cercano a la representación clásica es Merlín, que sigue siendo un hijo puta manipulador. Y el dibujo ya lo estáis viendo, espectacular, con un color que le hace justicia y que da el tono perfecto para la historia. Uno de los, para mí, imprescindibles lo que llevamos de año, y la única pena es que esto sale a un ritmo de un álbum anual en Francia y vamos a tener que esperar, pero nosotros algo menos, bastante menos, ya que hay 2 o 3 publicados. No dudo de que Tengu nos traiga el próximo en poco tiempo. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.